somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el programa de hoy versará sobre dos cuestiones supuestamente legales que está ejerciendo el gobierno de Cuba contra los opositores, contra los activistas de la sociedad civil, que son la regulación y el destierro. Les va a asombrar y bueno, más adelante explicaremos esto. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Joe Suárez, periodista independiente y activista por los derechos humanos, y con Anamelis Ramos Río, profesora y curadora de arte y además activista por los derechos humanos. Los temas que trataremos en el día de hoy están en la palestra desde hace años, es la regulación y el destierro. Para aquellos que no estén al tanto de lo que sucede en Cuba, serán palabras extrañas. El destierro es de épocas pasadas. Y bueno, vamos a hablar primeramente de la regulación. La regulación es un término jurídico que utiliza el gobierno cubano para impedir la salida del país a aquellos que no comulgan con su régimen, que los critican. Un ejemplo, desde diciembre del 2017 estoy regulado. Luego de regresar Hernán del segundo curso del Cabal y estar escribiendo en Cibercuba, me han regulado, o sea, llevo 4 años y medio regulado. Pienso que Joe puede ampliarnos mucho más sobre este tema, porque no soy yo solo, son disímiles, son cientos los que han estado regulados de manera permanente o por tiempo. Así empezó la regulación inicialmente. Te regulaban a la hora de hacer un viaje, te regulaban por un mes, te regulaban por 3 meses, pero ya en estos momentos las regulaciones son permanentes. Buenas, Joe, ¿qué puedes decirnos con relación a la regulación? Sé que tú has escrito de esto y conoces bien el tema. Bueno, muchas gracias Hernán y Pedro por la invitación. Es un gusto conversar con ustedes. La regulación está basada, al menos quienes estamos regulados en Cuba sabemos que estamos en una lista negra. Esta lista negra está compuesta por al menos unas 250 personas, de acuerdo con el Instituto Patmos. Está claro que esta cifra también, de esta cifra están exentas aquellas personas que no quieren hablar por temor al régimen de que están regulados precisamente. Hay personas que temen revelar que están en esta lista negra porque saben que también esto tiene consecuencias de tipo laboral, de tipo social en Cuba, porque desgraciadamente el régimen totalitario controla todos los aspectos de la sociedad. Sin embargo, al menos unas 250 personas, eso sí está claro, han estado reguladas. Esta lista que ofrece el Instituto Patmos y que, bueno, de la cual yo hice fact-checking y también tuve la posibilidad de ampliar este trabajo increíble que hace el Instituto Patmos, personas como Joaxis Marcheco, la periodista, y el pastor Mario Félix Llonart. Estas 250 personas estaban divididas, de acuerdo con la investigación que estuve haciendo en marzo de 2020, como en unos 3 grandes grupos. Primero a los activistas es a quienes más regula el régimen. 2 a los periodistas, a los comunicadores en sentido general, porque también había youtubers en aquel momento. Y en tercer lugar, era muy interesante, a los líderes religiosos. Los líderes religiosos, recuerden, son en definitiva líderes comunitarios, y son líderes comunitarios que se le van de las manos al régimen, porque las iglesias tienen otras agendas que no son las del régimen totalitario. Y recordemos que
en sistemas como el socialista, pues el acaparar y el controlar todos aquellos vestigios de independencia, digamos, de autonomía, es fundamental. Esto fue algo interesante, repito, en 2020, en marzo de 2020, hice una investigación con la plataforma Conectas de Colombia y bueno, también con Diario de Cuba, que es el medio con el que más colaboro. Y es interesante cómo llega a esto. Llega a esto porque estaba muy molesto porque el régimen me acababa de regular en febrero de 2020 y un mes después me puse frenéticamente a buscar sobre el tema, a entrevistar a personas y a darme cuenta de que el mal trago por el cual yo estaba pasando, el derecho cercenado, que es el derecho a la libertad de movimiento, por el cual yo estaba pasando, bueno, no era algo exclusivo que me ocurría a mí, estaba ocurriendo a muchas más personas. También fue una manera que encontré para, digamos, hallar una especie de comunidad de víctimas, de la cual, bueno, también yo era parte. Aunque no me gusta verme tampoco como víctima, ¿no? Me veo en principio como un enemigo del Estado que a causa de esa enemistad con el Estado, pues bueno, ha sufrido por cosas. No, me veo más así. Pero muchas de estas personas me llamaban la atención, incluso algunas eran familiares, incluso de personas que estaban oponiéndose directamente al Estado. O sea, ni siquiera eran opositores en primera instancia al régimen comunista. Es complicado el tema de los regulados, ¿no? Porque algunas personas me dicen, bueno, ¿y cómo se sabe que está regulado? ¿Cómo se sabe cuándo termina ese encarcelamiento? Porque es claramente un encarcelamiento y por la condición de isla del país, pues se genera una mayor sensación en ese sentido, ¿no? Cada metro de costa, yo lo he dicho en otras ocasiones, es una especie de barrote y la isla se convierte en una cárcel gigante, donde te acompañan, bueno, unas 11 millones de almas, o quizás menos, se han ido tanta gente que quizás quedan hasta menos en Cuba. Pero desgraciadamente es completamente arbitrario, no se sabe cuándo termina este tipo de castigo, ¿no? Aunque sí está claro, de acuerdo con algunas declaraciones que me dieron para el reportaje en el momento, de que hay una intención del régimen en, primero, limitar el acceso de la persona regulada a conexiones, trabajo, a que su voz sea escuchada fuera de Cuba también. Y dos, al menos también hay una idea de que cuando se abra la reja, porque así ven Cuba, la ven como una gran cárcel, los oficiales de la seguridad del Estado, esta persona salga para nunca más regresar y también salir de alguien incómodo. Así que hay una conclusión que a la que yo arribé y me gustaría compartir con ustedes. Estar regulado es, en principio, una medalla invisible en el pecho. O sea, que se lleva con dolor porque tu país se convierte aún más en una cárcel, está claro, pero es una medalla invisible en el pecho. Si estás regulado es porque lo estás haciendo bien, en cierta medida, aunque es triste porque, bueno, es doloroso también estar en un país donde tu libertad de movimiento se limita de una manera pero tan brutal y de una manera arbitraria. Pero algo debes tener por seguro, estás en el lado correcto de la historia. Mira, dijiste una cosa muy clara. La regulación, bueno, la aplican a conveniencia y la aplican en la medida en que la persona va cogiendo, como decimos en Cuba, más vuelo en las redes. Yo estuve casi 2 años militando en Somos Más hasta que me separé. Y fue a partir de que empecé a ir a los cursos del CADAL y empecé a escribir en Cibercuba de manera continua, que me impidieron salir en varias ocasiones a cursos específicamente del CADAL que tenía que volver. Iba a ir de observador electoral a 2 o 3 países y a encuentros del ASCI, de la Asociación del Estudio de la Economía Cubana que se desarrolla en Miami, también me lo impidieron. Y es lo que tú dices, es una medalla que nos colgamos, pero a veces duele. Yo pasé por 2 situaciones muy críticas con familiares míos, específicamente con mis nietos más pequeños, y ellos lo conocían y me impidieron salir. Es un castigo que nos imponen
no les importa la situación en que te encuentres, pero vuelvo y te repito y te apoyo, es una medalla y es que estamos del lado correcto de la historia. Y quiero que me contestes algo, porque la regulación no se debe aplicar como la están aplicando. ¿Conoces algo de las leyes bajo las cuales debe estar aplicada esta regulación, incluso las leyes que ellos violan, las leyes de su desgobierno? Dime, yo que tiene algo al respecto con relación a eso. Sí, como bien dices, Pedro, esta regulación viola lo que ellos mismos han dispuesto en lo que llaman sistema legal. La regulación únicamente está justificada si usted le debe algo a la ley, o sea, si usted está pendiente de juicio, por ejemplo, si usted maneja además secretos de Estado, no sé, un científico que trabaja en la élite de la biotecnología cubana, sabemos que ellos protegen todo esto porque es una industria importante. Si usted, bueno, es parte de la, digamos, de la camarilla militar que desgobierna el país, bueno, ahí la ley prevé que para esas personas pueda haber restricciones para la libertad de movimiento. Pero para nosotros entendemos, y esto la ley no lo precisa, esto es algo por lo cual es arbitrario, porque ni siquiera ellos mismos en lo que han llamado sistema legal lo refieren. En el caso nuestro es abiertamente por motivos políticos. O sea, y la idea es, te lo había comentado en el primer segmento, es limitar las posibilidades de este individuo para que su voz llegue más lejos, o sea, fuera de la frontera de esta isla, también para que su crecimiento profesional y conexiones fuera de la isla decaigan, mermen, y por otra parte, con la esperanza, guardan también la esperanza, al parecer, de que una vez desregulada la persona, se vaya de Cuba y no regrese más. Bueno, Hernán, yo sé que tú tienes algo, como te digo, en el disparadero. Sí, no, y creo que ya lo abordaron un poco, pero yo quería remarcar este concepto de regulación y que me cuenten un poco cómo lo ven en términos de que en realidad es un concepto que no existe. Cuando uno habla con cualquier persona, cualquier latinoamericano, por no ir a más, digamos, y les dice el concepto, está regulado es algo que tiene una ley, es algo que tiene una norma, digamos. Y lo interesante acá es que el eufemismo que utilizan es precisamente lo opuesto, o sea, es algo que no está, o sea, está regulado o no está regulado, ¿no? O sea, es que porque los casos que ustedes decían de, primero, ¿no? Lo que diría es, los que tienen una deuda pendiente con la ley, quienes tienen una deuda pendiente con la ley, bueno, tienen un pedido de justicia, tienen un impedimento específico de viaje, los jueces piden ante esa situación el pasaporte para impedir que la persona salga, que para eso es un pasaporte, ¿no? El pasaporte es para que el país donde uno viva pueda decir, esta persona puede salir. Se puede entrar sin pasaporte en cualquier país del mundo, en tu propio país. Tenés que tener un documento que digas que sos de ese país, obviamente, pero tú puedes perder el pasaporte de vacaciones, por ejemplo, vuelves a tu país con tu DNI y le dices, miren, yo soy de este país, vas a tener que hacer un trámite, por supuesto no va a ser lo mismo que entrar con el pasaporte, pero a lo que voy es, para hablar de esa segunda instancia de la cual vamos a estar hablando en el programa, ¿no? Que tiene que ver con, tengo pasaporte cubano, está vigente, tengo todo en regla, pero no puedo volver a mi país. ¿Por qué? ¿No? Pero eso es parte de otra discusión. Y lo que me resultaba interesante y me preguntaba, perdón que lo estoy haciendo medio largo, es si ustedes saben de algún caso de alguna persona que tenga secretos de Estado que esté regulada. Bueno, yo no lo conozco. Pedro, adelante. No, me interesaría, porque bueno, el programa es tuyo en este sentido, ¿no? Que es la persona invitada. Yo sí conozco, me voy a reservar los nombres. Conozco muy buenos amigos míos
que estuvieron regulados por largo tiempo por vínculos con el régimen, incluso uno vínculos directos con Fidel Castro y otro que llegó a ser viceministro primero y estuvieron largos periodos de tiempo regulados. Sí, sí los conocí a estas personas. Se hace, y conocí era capitana de MIN hace muchos años. La hija se había ido y ella quería irse y tenía que cumplir un periodo de gracia. Yo le decía, ¿qué secreto tiene? Digo, bueno, como no sea, déjanos decir la palabra. Las cosas que han hecho nuestros dirigentes, bueno, vamos a dejarlo ahí para no entrar en este tipo de cosas. O sea, problemas personales que ella le conocía a los dirigentes, pero eso no la dejaban salir porque ella simplemente trabajaba en emigración haciendo pasaportes y cosas de esas. Pero bueno, sí pienso que incluso, como tú dices, Hernán, la regulación es una cosa extraña. Eso, hablarle a una persona de eso es raro. Bueno, ¿qué es eso? Pero incluso está establecido, y no sé si tú tienes más conocimientos que yo en esto, Joey, que tiene que estar dictada esta regulación por un juez. ¿Tienes algún conocimiento sobre esta parte de la ley? En ese sentido coincido contigo. Lo que la ley refiere es que debe haber un juez, un dictamen judicial detrás de de la regulación, pero ciertamente no lo hay, y tampoco hay, y voy a saltar a otro tema, una posibilidad, al menos no se ha verificado, que por los canales pertinentes del régimen, o sea, que usted presente una queja ante, qué sé yo, inmigración y extranjería, por ejemplo, que es la entidad, identificación, inmigración y extranjería, que es la entidad encargada de esto, de que le den ni siquiera una respuesta, sencillamente lo ignoran. Te lo digo con conocimiento de causa, Pedro, porque yo estuve asesorado por una muy buena abogada, amiga mía y amante de la libertad también, en estos trajines, y estuvimos enviando correos, alguna carta también. Sé que hay otro joven, Ariel Maceo, escritor, poeta y activista por los derechos humanos, que también ha tratado, digamos, de ir por los canales pertinentes, precisamente no porque confiemos en ellos, sino precisamente para agotar todas las instancias antes de hacer una denuncia internacional, que sabemos que es más contundente a veces que este tipo de papeleo inservible dentro del sistema socialista. Pero las personas están muy desprotegidas, es la conclusión, ¿no? Las personas acá están muy desprotegidas y están un poco a la buena de la seguridad del Estado. Vamos a decirlo así, a la mala de la seguridad del Estado. Mira, pero una cosa pequeña, una anécdota que ilustra mucho esto. Yo 4 años y medio nunca había ido a ninguna instancia y Regina Coyula, creo que amiga mía y la conocen ustedes, me insistió. Bueno, fui a atención a la población del ministerio, me atendió una teniente coronel, me educaba y me dijo, vete a este lugar, era Inmigración Extranjería Nacional y vamos a llegar allá. Estuvieron ahí, ¿usted qué hace? Vengo a esto, me mandaron del ministerio. Dice, espérese, me mandaron como a 15 metros. Cuando regresé me dice, no, usted no está regulado porque está pendiente a una investigación. O sea, estoy en una investigación. Y cuando le dije, pero hace 4 años y medio de esa investigación, señora, respéteme. Dice, yo transmito lo que me dijeron. Hay procesos que demoran mucho. O sea no, además, si hay una cosa, nunca te van a dar un papelito. Las respuestas que dan en estos casos, cuando las dan, son de ese tipo. Hubo, permíteme Sí. hacer otra anécdota. Bueno, hubo un activista, creo que del UNPACU, que efectivamente, como sabía que no le iban a dar ningún documento, solamente algún funcionario de baja escala o media escala le iba a dar este tipo de respuesta que te dieron a ti, llevó un celular y logró grabar, incluso en el sistema, creo que se llama Sistema de Identificación Integrado Nacional o algo así, es el SWIN, con el acrónimo SWIN. Ahí es donde sale, ¿no? Y cuando pinchan tu nombre, cuando escriben tu nombre y pinchan, pues lo que te sale es regulado. ¿Y por qué? Por interés público, por motivo de interés público. Es lo que sale, por ejemplo,
en el mío, en el de mucha gente. Bueno, ese tipo de términos genéricos detrás de los cuales, bueno, a partir de los cuales el régimen se aprovecha para hacer lo que le da la gana, básicamente, son muy comunes en el llamado sistema legal cubano, y son funcionales también para esto, para que un funcionariado determine qué hacer con la vida del individuo, ¿no? Quería hacer otra anécdota. Hay muchas personas que se enteran cuando están en el aeropuerto, y eso es muy terrible también, porque, bueno, no solo por el golpe emocional, ¿no? Sino también porque ha habido recursos que se han invertido, a veces de tipo personal, o sea, recursos de tipo personal, a veces obviamente de organizaciones que invitan a la persona a lo que sea, a un taller, a un evento, pero también tiene como esa doble cuestión de esos recursos que se han invertido en esta persona, bueno, pues que vayan al váter, ¿no? Que terminen echados a la basura. Y justo quería hacer alusión a eso. Hablando de anécdotas, recuerdo que cuando comenzaron las regulaciones, y recordaba Pedro recién de sus intentos de viaje a Argentina y otros países, recuerdo que había casos en los cuales hoy no viajabas, mañana sí. Es decir, que eran raros, eran pocos, pero había de personas que iban al aeropuerto, como cuenta Joel, le decían, no, usted no puede viajar, está regulado, se volvían a su casa, les daban el pasaporte, les daban todo, ¿no? O sea, nunca les retenían, que hasta donde yo sé no hubo caso que yo haya vivido de que le retuvieran el pasaporte en esa instancia. Le cambiábamos el pasaje, o se le cambiaba el pasaje quien lo invitara al día siguiente, y al día siguiente iban al aeropuerto y viajaban, ¿no? Cosas así rarísimas, o que de pronto 3 personas que se sabían reguladas, una pasaba y 2 no. Entonces, y me acuerdo que en ese momento, quizás tú recuerdes, Pedro, se decía que había una especie de desentendimiento, digamos, de diferencias en el manejo entre migraciones y seguridad del Estado. Como que seguridad del Estado estaba tratando de imponer su rigor, digamos, en un ámbito donde a migraciones le hacía un poco de ruido porque era su lugar, ¿no? Era como su espaciecito de poder, digamos. Yo no sé si eso sigue existiendo, si, digamos, arreglaron cuentas y ahora está todo mucho más claro. ¿Cómo es esa situación? Si tienen conocimiento. Porque también es cierto que, claro, luego vino, vale aclarar, ¿no?, la pandemia y muchos viajes quedaron imposibilitados producto de las limitaciones sanitarias, ¿no? Bueno, yo te diría que ahí hay una alianza tácita, son inmigración, o sea, identificación, inmigración y extranjería, la Dirección de Inmigración, de Identificación e Inmigración Extranjería, que es como se llama oficialmente esa entidad a la que te refieres, y la seguridad del Estado son hermanas de un mismo padre, pertenecen ambas al Ministerio del Interior. La verdad es que no sé, o sea, lo que me parece es que la seguridad del Estado es quien gobierna, en todo caso, o sea, o tiene como un derecho a veto o algo así superior a otras instancias, porque es precisamente la que se encarga de los delitos de tipo político, son los delitos que de acuerdo con el sistema socialista pueden destruir el statu quo, ¿no? El poder en sí en Cuba, el poder como lo conocemos hoy en Cuba. Así que yo realmente la apreciación que tengo es que seguridad del Estado domina sobre todas las demás entidades. Todas las demás están obligadas a bajar la cabeza cuando dice algo o hace una petición como regulen a Joe o regulen a Pedro. Y por otra parte, es interesante también, bueno, quiero conectarlo con lo que hablaba ahorita sobre la indefensión que hay.
tiene sentido también porque en Cuba no hay división de poderes. Entonces el sistema judicial, que podría ser quien vaya a darle la oreja al Ministerio del Interior, porque se está sobrepasando con las libertades individuales de una persona, en este caso la de movimiento, está supeditada a una misma entidad, que es el Partido Comunista de Cuba. Y esa entidad responde a la monarquía que lleva por apellido Castro, y bueno, sus acólitos ahora se han unido a otra familia real, que es la López Calleja. Entonces, en definitiva, hay una centralidad, hay una centralización del poder en Cuba. Y si hubiera algún tipo de desenchufe, y si hubiera algún tipo de desenchuche entre la Dirección de Inmigración, Identificación y Extranjería y la seguridad del Estado, me parece que es quizás algo de entre funcionarios medios, pero allá en lo alto, en la oficina de Marfil, deben ponerse seguramente todos de acuerdo en que la policía política es quien manda, ¿no? Todo esto obviamente son teorías, es por lo que yo he visto, porque así, por ejemplo, también operan con la PNR, con la Policía Nacional Revolucionaria, que es una entidad que la tienen como peones, ¿no? Por ejemplo, a mí vienen muchas veces aquí a entregarme citaciones la PNR, pero no es para citarme con el jefe de sector, es para citarme con la seguridad del Estado, los tienen como peones. Así que lo que a mí me parece, en mi corta experiencia de 8 años como periodista independiente, seguro Pedro tiene otros argumentos y tal, por su tiempo de experiencia, pero a mí lo que me parece es eso, que todas se supeditan a la seguridad del Estado. Y si hubiera algún conflicto es de tipo entre funcionarios medios o de bajo, digamos, acceso en la escala de poder. Mira, es cierto lo que dice yo. Vamos a hablar, como hablamos, quien corta el bacalao es la seguridad. Pero ¿qué pasa? Y lo viví en un momento determinado. Que la gente, sobre todo en la base, abajo, se sienten que un teniente está dándole orientaciones a un mayor y eso crea sus roces. Y lo viví en abril del 2017 en una protesta que hicimos en el aeropuerto. Hicimos una protesta y le molestó bastante porque esperamos que entraran entre vuelos, no como a las 12 de la noche. Llegó la policía, nos sacó y a Eliezer lo iban a montar solo en una patrulla. Y yo no dejé que Jorlis se montara en la patrulla nuestra porque iban a montar a 3. Me preocupaba lo que fueran a hacer con Eliezer. Y el muchacho que estaba al lado mío era nuevo. Oye, le van a dar golpe, no lo deje. Y se asomó un mayor de la policía. Le dijo, ahora está en manos de nosotros, no en manos de esta gente. Esa frase denotó, aparte de una situación que había sucedido anteriormente con el mayor que estaba al frente de las 3, 4 patrullas que se llegaron allí, de que si hay sus roces, de que se sienten inferiores. Y en este caso, los que estaban deteniéndonos, los que nos estaban deteniendo eran subtenientes y tenientes de la seguridad y había mayores, habían como 5 mayores. Lógico, en estos momentos ya eso no está sucediendo. Como tú dices, allá arriba se pone todo el mundo de acuerdo, pero yo pienso que esta situación que se está dando en la base es un reflejo de lo que estaba sucediendo y llamaron a contar a todo el mundo. Digo, cuando la seguridad llame, todo el mundo calla. Porque también está esto. Vienen a detener, la seguridad me ha pasado en 2 ocasiones, viene a citarme, yo no los acepto y para llevarme a preso tiene que venir la policía. O sea, porque tú eres el que cita, a ti te desobedecen, el que tiene que ejecutar lo malo soy ya. Toda esa coordinación está más ajustada. Pero sí existían los roces, como dice hoy, abajo. Gente que tiene que dar a la cara. Joe, muchísimas gracias por tu testimonio. Estamos tratando de echar luz a este tema, ¿no? A este tema de las restricciones migratorias, vamos a llamarlo así, en Cuba, que tiene sus particularidades. Así que te agradecemos mucho esta comunicación, Joe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Tienes algo más que quisiera decir algo más al respecto, Joe, sobre esta situación? Bueno, no, yo creo que es ignominioso todo lo que está pasando con el tema de los regulados. Hay personas, yo llevo 2 años y medio casi, ahora escucho a Pedro y me parece como que no llevo casi tiempo regulado. De cualquier manera me parece, repito, un orgullo estar
en una lista negra para el último régimen totalitario de Occidente. Y creo que es también una lectura, la lectura que se puede hacer es que estamos en el, como dije al inicio, en el lado correcto de la historia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a ti. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. Pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. Hemos oído
a Joe Suárez hablar de la regulación. Vamos a entrar en un tema que está más candente en estos momentos y es el destierro. Me imagino que cuando nuestros oyentes oigan hablar de destierro, se van un poco a desubicar y van a pensar que están en el siglo XVIII, el siglo XIX. Los cubanos, los cubanos han estado desterrados. Martí fue un desterrado, Bonifacio Birne fue un desterrado. Pero a partir del año 59, en que la dictadura cubana toma el poder, el destierro se convirtió en una cosa de ley. Aquellos que partieron durante los primeros años huyendo del régimen, huyendo de la situación que se avecinaba y de lo que estaba sucediendo en el país, estuvieron 20 años sin poder regresar a su patria. O sea, los desterraron por 20 años. Después se aplicó en muy pocas ocasiones, pero ahora en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, se están utilizando algunas variantes del destierro. Una es que te presionan para que abandones el país, te dicen que te van a hacer un juicio o que para que liberen a algún amigo, a algún familiar tuyo, debes abandonar de manera permanente en el país, o te presionan, te cercan y la seguridad del Estado está constantemente sobre tu persona y tu familia, y cuando te dicen te vas o seguimos haciendo esto, la gente decide bajo esta presión irse del país y después no puede regresar. Pero hay una variante que se está utilizando ahora y creo que es la más dura, que es el caso de cubanos que salen legalmente del país, regresan o intentan regresar dentro del periodo establecido por las leyes cubanas y les impedido regresar. Hace 3 días, el día 22, 23 de este mes de junio, Omara Ruiz Urquiola, un caso muy duro, una mujer con cáncer que fue a Estados Unidos a hacerse un tratamiento porque lo que le estaban haciendo aquí no le resolvió. Y cuando intenta regresar a unirse con su madre, que es una persona muy mayor, sola en este país, le impiden que regrese acá. Eso es muy duro. Eso es un destierro en todas sus reglas. Y simplemente hay una cosa que a veces yo no entiendo muy bien, y es cómo las aerolíneas se subordinan a estos dictados, y lo voy a decir, y cómo el gobierno de Estados Unidos permite que se hagan estas barbaridades y le dejen, en este caso, a Omara, y después vamos a hablar de otro caso, en un estatus ahí, como se dice, en un limbo migratorio. No tiene residencia en Estados Unidos, tiene la residencia en Cuba. Y el caso Omara demuestra cuán ruin y cuán cobarde es este régimen que dice que que cumple y que vela por los derechos humanos. Son unos mentirosos. Y bueno, aquí en el día de hoy contamos con la presencia de Anameli Ramos Ríos, profesora, curadora de arte y activista por los derechos humanos, que hace 2 o 3 meses, después de hacer un periplo, trató de regresar a Cuba. Y bueno, Anameli, ¿qué tienes que decirnos con relación a tu caso? ¿Qué te sucedió a ti? Yo salí de Cuba en enero del 2021 a estudiar un doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México, y después de unos meses vine acá a Estados Unidos con una visa de turismo de una sola entrada a recoger unos premios para el movimiento San Isidro, y cuando intenté regresar a Cuba en febrero no me lo permitió la aerolínea American Airlines por una notificación mandada desde Cuba, firmada por un teniente coronel cubano, que solo dice que yo no soy admitida en el territorio nacional. Sin más razones, la aerolínea me dijo que no podía abordar el avión. Esto pasó en 2 ocasiones. En la segunda ocasión me dio al menos la notificación, pero no hizo público ni me explicó cuál era el protocolo que tenía la aerolínea con Cuba. Cabe destacar que yo solo tengo residencia cubana, no tengo residencia acá en Estados Unidos ni en ningún otro país, por lo que me he quedado en una especie de limbo legal, lanzada a la ilegalidad de este país sin quererlo. Creemos que el Estado cubano está utilizando el destierro como una forma nueva de represión a los activistas, una nueva forma de silenciamiento, y es absolutamente inadmisible, porque no solo se está violando el derecho a la movilidad, también otros derechos aquí en los países donde nos mantienen.
El caso de Anameli, que acabamos de escuchar, es uno de los primeros que tuvo mucha resonancia por convertirse en un impedimento de volver y por dejar a una persona, como decía Pedro también en el caso de otros, en un limbo, como dice Anameli, ¿no? En una situación en la cual básicamente se quedan sin patria, porque no tienen un pasaporte que les debiera permitir volver a su país, pero que no les permite volver a su país. Y no tienen ninguna otra documentación. Entonces hoy Anameli incluso está viviendo en Estados Unidos y tiene hasta dificultades para viajar de una ciudad a otra en avión, porque para todo le piden el pasaporte como identificación, y es un pasaporte que ya está irregular en Estados Unidos. Entonces, se vuelve toda una situación muy compleja, donde por supuesto lo más grave, y yo hablaba un poco de este tema, ¿no? Que tiene que ver con transformarte en una especie de paria, ¿no? En una víctima clara, y donde, bueno, como hemos venido diciendo, hasta se superan las fronteras en la violación a los derechos humanos. Porque es como que los cubanos que están en Cuba ya están casi, no digo acostumbrados, porque uno no se puede acostumbrar nunca a eso, pero bueno, saben que cuentan con estas reglas. Pero también saben que cuando pueden por algún motivo salir del país a una beca, como fue el caso de Anameli, a estudiar, o cuando, como contaba Pedro en su momento, salió para capacitarse o para participar en diferentes conferencias, o cuando lo que comentaba yo de diferentes reuniones de periodistas y demás, bueno, uno estaba un poco más a salvo, ¿no? Estaban como en un ámbito donde podían expresarse y vivir con ciertos márgenes de libertad. Ahora ya ni eso, porque ya no pueden volver, y entonces esa violación a los derechos humanos empieza a trascender las fronteras. E implica que hay terceros implementando esa violación a los derechos humanos. Terceros que los podemos llamar, sí, American Airlines o no me acuerdo cuál era la de Omara, Southwest, no me acuerdo, pero que son compañías que tienen que cumplir con reglas, que ni les importa, que no saben, le dicen esto no, y bueno, cumplen porque tienen que poder seguir operando y demás, pero que se transforman en agentes de la violación a los derechos humanos. Pedro. No, sí, Hernán, es cierto, y por eso hice este comentario, que bueno, deben los cubanos contar con el amparo, si no de las aerolíneas, con estos gobiernos, porque claramente, como les decía, le dejan la papa caliente a ellos y están violando también ellos, los obligan a ellos a violar sus estatus migratorios, y debían tomar medidas con relación a esto. Concluimos así el programa de hoy, y como siempre les dejamos la invitación para el próximo martes a las 5:30 de la tarde, encontrarnos aquí nuevamente en Zoom Cubano para continuar profundizando, tratando de entender en esta gesta que nos hemos impuesto con Pedro, los hechos, las situaciones y la realidad que se vive en Cuba. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Buenas tardes.